están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Hoy vamos a analizar, a conversar y también a discutir sobre un tema que nos interesa y nos preocupa sobre todo a muchos, el tema de la seguridad aquí en Bogotá. ¿Qué está pasando exactamente con la seguridad aquí en la capital? Digamos que el pánico sobre el tema de la inseguridad ha vuelto a las calles de la ciudad. ¿Qué tanto esto es percepción y qué tanto es realidad? De eso vamos a conversar hoy aquí en nuestro programa de debate Contraste, pero para comenzar a poner este tema en contexto, vamos a ver el siguiente informe que nos ha preparado nuestra periodista Leslie Segura. En el video de esta cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un menor de edad es utilizado para robar los implementos de una familia en medio de un establecimiento deportivo en Bogotá. Yo al verlo al lado pues no le veo nada de raro porque ya había como jugado con mi hija y yo obviamente no iba a pensar nada malo. Se me sentó ahí al lado y de un momento a otro se me llevó la maleta. En ese momento él le da la vuelta a la maleta, ahí mismo se ve cuando los papás o familiares se acercan a mi maleta, me obstruyen la visibilidad hacia mi maleta y ahí es donde se la llevan. Precisamente el hurto a personas, es el delito que más ha incrementado en la capital. Mientras que en el 2016 se registraron 31.837 casos, la cifra en 2017 fue de 62.169, según la Policía Metropolitana. Aún no es posible conocer si la incidencia de este delito sigue en aumento en 2018. Esto concuerda con la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2017, en la que el 50% de las personas consultadas percibió que la inseguridad ha aumentado en la ciudad, 9 puntos por encima que en el 2016. Esta ciudad usted no puede salir de noche. Aquí no hay seguridad de nada. Usted lo atracan en un bus, se sube al Transmilenio y lo saquean. En centro, en partes de Chapinero, en el Restrepo, en Bosa. Pero los esfuerzos de la administración han logrado una importante reducción del 12% en la tasa de homicidios. Además, Bogotá pasó de tener 267 cámaras funcionando en 2015 a un sistema de 1.612 cámaras que son monitoreadas las 24 horas por la policía. Estamos desarticulando organizaciones criminales dedicadas al hurto a personas. Lo segundo es que estamos haciendo un trabajo especial en Transmilenio y en los parques y en los puntos críticos para poder hacer presencia y también actuar de manera rápida en estos casos. Y lo tercero, que tiene que ver con aquellos sitios que se dedican a la venta de celulares robados, también lo estamos interviniendo, también estamos haciendo presencia. El distrito quiere hacer un énfasis en el tema de la denuncia con herramientas como las casas de justicia, pero los ciudadanos víctimas de delitos no están muy convencidos de su efectividad. Nunca se respondió con nada, pues porque obviamente también el que nos robó fue un niño y acá pues lastimosamente las leyes colombianas a los niños pues no les van a hacer nada y mucho menos a los papás. Otra de las preocupaciones es la falta de policías en la capital, pues la cifra de efectivos está por debajo de lo recomendado por las Naciones Unidas de 320 policías por cada 10.000 habitantes. Bueno, ahí teníamos una radiografía hecha por nuestra periodista Leslie Segura de lo que está pasando en este momento aquí en la capital. Y para conversar sobre este tema están esta noche con nosotros el concejal Javier Santiesteban, concejal del Centro Democrático, y también Celio Nieves Herrera, concejal del Polo Democrático. A los dos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Con gusto. Bueno, miren esto, en lo que va de este año han salido a la luz estos casos que todos conocimos y que nos indignaron y nos preocuparon a todos aquí en Bogotá. Está el atraco que se dio en el barrio Rosales, donde delincuentes hirieron a una mujer embarazada porque le querían robar la camioneta. Después conocimos el caso de 3 taxistas que fueron asesinados aquí en Bogotá. Eso se sumó también el caso del joven asesinado por robarle su bicicleta. Esto fue en la localidad de Kennedy. Hoy, concejales, precisamente entrando a Twitter a mirar algunos comentarios, algunas opiniones, abro yo el Twitter y me encuentro con 2 noticias que precisamente tienen que ver con el tema de la inseguridad. Se obtuvieron unos videos grabados por unos de los ciclomontañistas que fueron atracados en el oriente de Bogotá. Las víctimas fueron despojadas de sus bicicletas y de sus celulares. Hubo un capturado que ya fue dejado en libertad, tema del que vamos a hablar más adelante. Vamos a ampliar ese temita de los delincuentes que dejan en libertad. Y también me encuentro con esta noticia, dice: tenga cuidado con la seguridad de su casa en época de vacaciones. 2 familias en Kennedy se fueron de puente festivo y al regreso se encontraron con que sus apartamentos habían sido asaltados. Entonces, digamos que esto es un problema que siempre lo estamos debatiendo, siempre lo estamos analizando aquí con las autoridades, la ciudadanía. Es un problema de 1000 cabezas y yo les quiero preguntar, y con esta pregunta quiero que arranquemos, ¿por dónde es que tenemos que comenzar nosotros a atacar el tema de la criminalidad y la inseguridad aquí en Bogotá? Comienzo con usted, concejal Javier. Bueno, pues muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Sí, el problema de inseguridad en Bogotá es un problema que viene de hace muchos años, no es un problema
nuevo, no es un problema en esta administración y que viene afectando seriamente la calidad de vida de los bogotanos. Yo considero que aquí lo que hay que hacer es unir esfuerzos de parte de la administración, de parte de las instituciones, de parte de la ciudadanía, para entre todos ponernos de acuerdo y combatir este flagelo tan importante que se viene presentando en Bogotá. Bueno, concejal Celia, ¿por dónde es que hay que comenzar con este tema de la criminalidad? Se supone que todo debiera estar resuelto o al menos más mitigado cuando este gobierno, una de sus primeras iniciativas fue llevar al Consejo de la Ciudad la propuesta de la creación de la Secretaría de la Seguridad y la Convivencia y la Justicia en la ciudad. Pero resulta que eso no ha resuelto el problema, a pesar, o mejor, con recursos fuertes que se le han ofrecido y los que ha pedido, todo se le ha concedido desde el Consejo. Para el año 2018 hay una cifra superior a 578.000 millones de pesos que son destinados para garantizar la seguridad en Bogotá, y resulta que a 31 de mayo de este año únicamente se han ejecutado el 13.4% con un porcentaje de giro efectivo del 2.9%. O sea, ahí está fallando la Secretaría de Seguridad como tal. Y lo otro, indudablemente, es que todo se quiere resolver con medidas de choque y no hay una política de la previsión y la prevención. Y ellas se resuelven definitivamente con más educación y más empleo. Esa es la política que hay que fortalecer y no, entre comillas, la política para disminuir o mitigar la seguridad en una ciudad como la capital de la República, que en la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada, están aumentando, según los mismos estudios ofrecidos por la Secretaría y por la Policía de Bogotá, están aumentando todos los hurtos al comercio, a las viviendas, a las bicicletas, en el Transmilenio mismo. Fíjese que ayer había una nota por ahí de un medio de comunicación que en lo que va corrido de este año van 1.039 atracos en el sistema integrado de transporte público de la ciudad. Entonces ahí está fallando la política en cabeza de una desacertada gestión de lo que hoy se llama la Secretaría de la Seguridad, la Convivencia y la Justicia. Yo hablaba en esa época que debiéramos era de invertir la prioridad. Sí. Aquí hay que hablar primero de convivencia. ¿Sí? Y si la convivencia mejora, yo creo que hay más educación, más empleo, pero con unas políticas fuertes desde la Secretaría de Desarrollo, desde la Secretaría de Educación también. Sí, es que usted siempre ha sido partidario precisamente del tema de dar oportunidades, ¿no?, a los jóvenes, precisamente que hayan como más políticas y más programas preventivos, precisamente antes de entrar como a reaccionar y atacar el problema. Con respecto a este tipo de fallas que decía el concejal, ¿usted qué tiene para decir? Es decir, las verdad, fallas en cuanto a cómo opera la Secretaría de Seguridad. Sí, yo sí discrepo un poco con el concejal Seriones, en el sentido de que mirando en un lapso del mes de enero al mes de mayo del año 2017 y 2018, según la información que he obtenido por parte de la misma policía, encuentro que por el contrario han disminuido, ¿sí?, los homicidios en Bogotá, las lesiones personales, el hurto de vehículos, el hurto a residencias, las riñas y la alteración del orden público. Tengo datos muy concretos en donde, por ejemplo, los homicidios en el año 2017 estuvieron por el orden de 467 en ese periodo, y en este año bajaron a 425, es decir, hubo 42 homicidios menos, una reducción del 9%. Las lesiones personales estuvieron en el 2017 en 9.191, bajaron un 21%, bajaron a 7.254, es decir, hubo 1.937 lesiones personales menos. Es una cifra que yo considero más o menos importante. El hurto de vehículos estaba en 2017 en 1.358, pasó en el 2018 a 1.253, 7.7% menos, es decir, hubo 105 menos vehículos robados. En otras residencias, de acuerdo con la noticia que tú dabas, se redujo en 7 localidades, la de Santa Fe, la de San Cristóbal, la de Fontibón, Barrios Unidos, Martes, Antonio Nariño y Puente Aranda. Las riñas bajaron también ostensiblemente en 13 localidades.
y la alteración del orden público se redujo en un 12%. Hubo 19.242 casos menos de alteración del orden público. Entonces, yo aquí no estoy defendiendo a la administración Peñalosa, yo solamente estoy diciendo lo que ocurre en la realidad en la ciudad de Bogotá. Deberían ser mucho menores las cifras, muchísimo menores, porque esto no es para quedarnos tranquilos. Sí. Deberíamos bajarlas, ojalá, a cero, de ser posible. Desde que usted comenzó a hablar está el concejal Nieves, que hace así con la cabeza y dice, no, creo que las cifras suyas no contrastan mucho con las del concejal Sí, Nieves. no coincidimos, y ese puede ser un problema de la información de las autoridades que tienen que dársela a la ciudadanía y al Consejo de la Ciudad. Indudablemente yo tengo que aceptar que el tema de los homicidios ha venido bajando paulatinamente en la ciudad de Bogotá, no en estos 2 últimos años del gobierno del doctor Peñalosa, sino desde años anteriores. Sería lamentable que en una ciudad en desarrollo, en una capital de la República, pues cada día fuera en crecimiento los homicidios en una gran ciudad como la capital de la República. Pero fíjese, el 68% ha aumentado el hurto a personas en la ciudad. Eso no es un problema de percepción. El hurto a celulares ha aumentado en el 190%, el hurto al comercio en el 13%, el hurto a residencia en el 5%, la violencia intrafamiliar también ha aumentado en un 28% y las lesiones personales en un 9% entre el 2016 y el 2017. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en la cifra, o si no, pues los diagnósticos conducirían a unas equivocadas recetas para resolver el problema de la seguridad. Entonces, hay que decir qué hay que hacer. Entonces, nosotros hemos hecho formulaciones desde la izquierda en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Atendamos en educación superior a los jóvenes que terminan en 83.000 jóvenes estudiantes anualmente, tanto en los establecimientos educativos oficiales como privados, y solamente va a la educación superior, llámese técnica, tecnológica o universitaria, solamente 40.000, es decir, ni siquiera el 50%. ¿Qué hace esa población? Que ni tiene educación, ni tiene empleo, y tiene un atractivo fatal, que son las bandas criminales de todas las dimensiones que les dan sus ofrecimientos para que resuelvan sus problemas, entre comillas, del bienestar diario y cotidiano que tienen que vivir en una ciudad como la capital de la República. El empleo está por más de 2 dígitos en la ciudad de Bogotá, y el empleo joven es el que más agresivamente crece en esta ciudad. Es decir, la delincuencia está ligada a la pobreza, está ligada a la falta de la educación y está ligada a la ausencia de empleo, principalmente para los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Y es que al tema de las estadísticas se suma que la percepción de inseguridad, es decir, una cosa son las estadísticas, pero la percepción de inseguridad es incluso más alta que las mismas cifras, ¿no? Claro. Es decir, esa sensación de la gente de que sale a la calle y es robada, que no puede caminar por un parque. Entonces, también está la percepción que la gente tiene. Uno habla con la gente, se le hace una encuesta y no coincide. Incluso los bogotanos nos sentimos inseguros en nuestras propias casas, ¿sí? Nos sentimos inseguros en la cuadra, nos sentimos inseguros en el parque, en las vías donde estemos. Entonces, digamos que es como la percepción, la sensación de inseguridad. De todas formas, Bogotá, hoy por hoy, es una ciudad insegura. Para mí es el problema más grave, más agudo que tiene la ciudad, y que tenemos que mirar cómo lo combatimos entre todos. Sí, y la preocupación está más centrada, ahora que ustedes están mencionando esta primera parte, todo este tema de cifras, para poner más en contexto este tema de la seguridad aquí en Bogotá, se centra en lo que tiene que ver con el hurto a personas, ¿cierto? La gente no se siente segura porque en cualquier parte la están robando. A propósito de esto, miren, nosotros conversamos acá en Contraste con Hugo Acero, que él es experto en seguridad, y esto fue lo que nos dijo sobre este tema. Temas sobre los cuales también hay que trabajar en la ciudad y que hace que los ciudadanos se sientan inseguros. La verdad es que el centro de la ciudad es un desorden total, y ahí no ha habido orden, ahí no ha habido gestión, ahí le ha faltado a la administración lo que hizo la primera administración de Enrique Peñalosa, y fue realmente recuperar la ciudad para los bogotanos. Y yo creo que en muchos sectores tenemos entornos completamente deteriorados que hacen que los ciudadanos se sientan completamente inseguros, y yo creo que hay que trabajar en inteligencia e investigación criminal hacia bandas criminales organizadas, que allí creo que hay un trabajo. Hay que recuperar entornos urbanos, y otro elemento importante,
hay que invitar a los ciudadanos a participar en materia de seguridad, pero hay que hacerlo como se hizo en años anteriores, 6.000, 5.000, 4.000 frentes locales de seguridad. Hay que trabajar con los vecinos en los barrios, cuadra a cuadra, con los comerciantes, absolutamente con todos, porque sin la participación de los ciudadanos es muy difícil enfrentar este problema y muy difícil sobre todo reducir la percepción de inseguridad que hoy tienen. Bueno, Hugo Acero tocaba un tema que es bien importante, dos, digamos, que yo anoté acá. Uno que es el tema de la participación ciudadana, el tema de que la gente denuncie, que se meta más en el cuento, que si ve algo raro inmediatamente, hombre, que esté atento a quién es el vecino, quién es el que llegó, quién es el que pasó, e inmediatamente esté informando. Uno eso, y el otro, la otra cosa que me parece bien interesante es la forma, que ahorita hay como, digamos, como el modus operandi, cómo ha cambiado, son unas, estamos viendo, concejales, como unas estructuras muy bien organizadas, ¿no? Que son violentas, armadas, que no era como antes, que de pronto se robaba solo para sí, porque tengo la necesidad de comer. No, ahora son digamos, ha cambiado empresas. Toda esa estructura. Sí. Bueno, con respecto a lo que decías primero de la participación de la comunidad, de la gente, ahí es donde cobran vigencia los frentes de seguridad que deberían existir en todos los barrios, ojalá en cada cuadra. Sí. La ayuda de la comunidad, del ciudadano común en el tema de la seguridad es fundamental. Que se esté cuidando al mismo, porque también esté cuidando al vecino de al lado, al del frente, al del otro lado, y eso ayuda, digamos, a mitigar bastante el riesgo de inseguridad que estamos percibiendo los bogotanos. Ese tema, digamos, eso que usted dice, Gonzalo, digamos, suena muy bien, pero ¿cómo se hace ya desde los barrios, con los ediles? ¿Qué se está haciendo desde el Consejo, digamos, para tratar de trabajar mucho más precisamente con la gente que está ahí en los barrios? De pronto no es propiamente el Consejo, pero sí ha sido entidades como la misma Secretaría de Seguridad que se ha encargado de organizar, de llevar a las localidades, a los barrios, digamos, el liderazgo para poner de acuerdo a los vecinos, para llamarlos, concentrarlos, explicarles la importancia de que estén trabajando en equipo para poder combatir este problema, este flagelo que se viene dando, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que se necesita es la buena voluntad de las personas, que definitivamente se den cuenta que ellos son muy importantes, ¿cierto?, para poder entrar a resolver de una vez por todas ese problema, por lo menos en su cuadra, en su sector. Bueno, basta la buena voluntad de la gente, concejal. Yo no me aparto en que la ciudadanía tenga formas de organización para contrarrestar algunas acciones delincuenciales, de hurto, de robo, de asesinato, etcétera. Pero resulta que el responsable de garantizar la vida y la seguridad de cualquier ciudadano es el Estado en cabeza de los gobiernos de turno. Y para eso es que nosotros le aprobamos o se le aprueba desde el Consejo de Bogotá los recursos que pidan. Y entonces uno dice, si se le han aprobado tantos recursos para este año y no los han invertido, entonces no hay una conceptualización real desde el Estado para atacar la delincuencia por donde hay que atacarla. Siempre en el Consejo de Bogotá los funcionarios del gobierno indican que están detectados unos focos donde se agrupan y donde se organizan los delincuentes, los criminales, pero no aparecen, no van por ellos, es decir, siempre dicen ya los tenemos ubicados, sabemos su localización, y dónde los recogen, dónde los llevamos a que la política criminal los acerque y los castigue, ¿cierto? Sí. Eso no sucede. El tema es que cuando van por ellos, concejal, lo sueltan. En la ciudad de Bogotá. Los jueces lo sueltan. Sí. Bueno. Hay un tema también, un problema grandísimo con la judicialización de los delincuentes. Sí, allá iba, por eso. Es que el problema no es solamente criminalizar, hay que evitar llegar a esa acción, ¿cierto? Porque si yo trabajo por el final, pues no atiendo el origen. Y el origen puede estar en la misma familia, el origen está por todos estos desórdenes que hay en una ciudad. Fíjese que el doctor Acero hablaba del desorden en la gran capital, en los sectores como el centro de la ciudad de Bogotá, pero no habla de unas urgentes necesidades que hay que atender para esos jóvenes que son fácilmente presa de la delincuencia juvenil y de adultos en la capital de la República. Y lo otro que lo quieren resolver con más fuerza pública, sí. ¿Cierto? Aquí decimos, no, es que hay que traer 2.000, 5.000, 6.000, y siempre aparecen más policías.
y el problema no se resuelve. Y nos ponen siempre un ejemplo, que Bogotá que siempre es... es aumentar el pie de fuerza. Exacto, aumentar que Bogotá es la ciudad que menos policías tiene por 100.000 habitantes. Y nos ponen el ejemplo de Bucaramanga. Y yo tengo información e investigación donde con más policías en Bucaramanga hay robos, hay hurtos, hay asesinatos. Desde que no se resuelva, desde el punto de vista de la política social, va a seguir viviendo la inseguridad en la ciudad de Bogotá. Ojalá no crezca. Sí, demos un segundito, concejal Santiesteban, porque a propósito de eso que estamos hablando, que es el tema de la denuncia, nosotros hablamos con Ariel Ávila, que él es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Habla precisamente de eso, de que la gente no está denunciando porque siente que la denuncia no sirve para absolutamente nada, que además demora mucho, es decir, de esta falta de confianza que tiene la gente en acercarse a la autoridad a denunciar. Y también en este tema que es bien importante, la judicialización. Esto nos dijo. Por tanto, lo que se está recomendando en materia de seguridad, lo que falta por hacer son 4 grandes cosas. Por un lado, que el sistema judicial le responda al ciudadano. El ciudadano no tiene cómo denunciar. Si denuncia, no le dicen en qué va su proceso. Aquí hay que garantizar que el proceso se cierre. Por ejemplo, mejorar el 123, tener fiscales de noche, aumentar el número de las URIs. Lo segundo que hay que hacer es distribuir mejor y aumentar el pie de fuerza de la policía. Bogotá tiene una deficiencia de casi 4.000 policías al día. Bucaramanga está un poquitico por arriba de los niveles internacionales. Hay que distribuir y crear más policías. Lo tercero, y eso es muy importante, una institucionalidad para la seguridad ciudadana. Hoy está la Alta Consejería, el Ministerio de Defensa, la dirección del Ministerio del Interior, además tenemos la policía, los alcaldes, los gobernadores, y se desperdicia mucha plata en eso. Y obviamente también, y es lo último, habría que revisar todo el tema de la política criminal, por ejemplo el sistema de responsabilidad penal adolescente, el sistema penitenciario y la crisis que tenemos con el IMPEC, etcétera. Estos son los 4 grandes temas que habría que revisar. Muy bien, ahí está entonces el tema de la judicialización. Es decir, pese a que la gente, estos delincuentes son capturados, son dejados en libertad. Es decir, no se sabe si algunos jueces no están como aplicando bien la justicia o a veces no les están entregando suficientes pruebas por parte de la policía para que estas personas sean condenadas, para que puedan ser judicializadas de manera correcta. ¿Qué piensan ustedes, concejales, sobre la estrategia que están utilizando en este momento las autoridades? Es decir, ¿en qué es lo que se está fallando hoy día en cuanto a la seguridad? ¿Por qué la gente siente que seguimos igual? El concejal Celio Nieves decía, esto no tiene nada que ver con un déficit de policías, el número de policías aumentar. ¿En qué creen ustedes que se está fallando? ¿Cuál es el principal problema? Yo creo que hay que combinar las estrategias, ¿no? Es decir, yo no me aparto en que los policías son necesarios. Y desde que haya una policía, digamos, más humana, de pronto el acompañamiento casi desde lo civil se vuelve más grato para el ciudadano y no genera el policía algunas desconfianzas. Primero eso. Segundo, también todos los procedimientos, ¿sí?, de judicialización pues tienen que ser, digamos, mucho más rápidos, ¿sí? Y en el marco del debido proceso, pues culminar en lo que tiene que culminarse, en el castigo, en la prisión, incluso hay que garantizarlo. Pero igualmente el propósito de disminuir o de mitigar o de eliminar la seguridad, yo no me aparto y para mí eso es lo fundamental. Desde que no haya unas políticas sociales fuertes, ¿sí?, los jóvenes y los niños van a seguir en el abandono, van a seguir en la calle y son centros, son objeto mejor de atracción de las bandas criminales de una ciudad tan grande, tan dispersa, ¿cierto? Y con focalizaciones distintas, de problemáticas distintas en cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá. Entonces es la combinación de estrategias que se debe garantizar desde el Estado, desde la misma familia, desde la universidad, desde la academia, desde la Secretaría de Educación. Eso no puede ser solamente desde la Secretaría de la que designaron como la Secretaría de la Seguridad. Y vamos a seguir hablando, entonces tendríamos que acabarla y decir que es la Secretaría de la Convivencia, un escenario y de la justicia mucho más atractivo y más favorable para la ciudadanía. ¿Usted está de acuerdo? Yo considero que aquí también hay que hacer cosas como, por ejemplo, aumentar los programas de intervención
de los TAC, que son los territorios de alta complejidad. El concejal Sirio mencionaba ahora que había núcleos especiales donde hay más delincuencia. Entonces, digamos que aumentar el número de programas con el fin de que se disminuyan, digamos, los delitos en contra de la vida, en contra del patrimonio, disminuir el microtráfico, que se pueda enfrentar mejor el problema de la extorsión y de la enajenación de las tierras. Hay que aumentar los operativos interinstitucionales, ¿cierto?, que han sido liderados por la Secretaría de Seguridad, pero los que existen también entidades como la Secretaría de Gobierno, como Integración Social, como la misma Policía, ¿cierto?, que son apoyados también por las alcaldías locales y que son muy efectivos. Ahora, importante lo que comentaba el concejal Nieves, que el Estado debe garantizar el acceso y la permanencia de los jóvenes, de los estudiantes al sistema educativo. En la medida que los muchachos estén ocupados, ¿cierto?, estén asistiendo a la jornada escolar y ojalá que tengan deporte, cultura y recreación, pues es el mejor antídoto para la delincuencia y el microtráfico en la ciudad. Entonces es algo que le corresponde al Estado. Y no entre al Estado, sino también a sectores como el sector educativo privado, por ejemplo, a la familia también que se preocupe por eso. Bueno, digamos que en las cifras no estaban de acuerdo, pero en la solución ahí se pusieron entonces más o menos de acuerdo. Aquí en contraste la opinión y también las preguntas, las inquietudes de la gente son muy importantes. Así que vamos a comenzar con esta pregunta, concejal Celio, porque es de una ciudadana dirigida a usted. Mi nombre es Gilberto Alfonso, mi pregunta va para el concejal Celio Nieves. Si yo coloco una denuncia, la persona la capturan y al poco tiempo la sueltan, la liberan, entonces, ¿de qué sirve haber colocado esa denuncia? Concejal, muy cortico porque ya estamos redondeando y concluyendo. Sí, ¿Para qué sirve denunciar si eso dice es la muy gente grave, no sirve? ¿no? Es muy grave que no haya una seguridad en la justicia colombiana. Y entonces las personas pues no acceden a la denuncia normalmente porque ven que los resultados no son los esperados por la ciudadanía y no corren ese riesgo, porque incluso también a algunos les da miedo seguir denunciando porque el denunciado pues vuelve a delinquir o vuelve a atracar o vuelve a robar, etcétera, etcétera. Entonces tiene que desarrollarse una política de seguridad jurídica para garantizar que la denuncia tenga, digamos, el éxito que espera el que presenta esa queja respectiva. Sí, esto, digamos, nos lleva a un problema que usted ha tocado, nos lleva a un problema mucho mayor que es el tema de los reincidentes, ¿no? El caso, por ejemplo, este menor de edad que fue capturado por el asesinato del joven en Kennedy tenía ya antecedentes, lo mismo se dio con la persona que capturaron en el barrio Rosales. Es decir, y obviamente está la falta de confianza del ciudadano de no denunciar porque vemos estos resultados. Concejal Santiesteban, ¿usted cómo analiza, digamos, el tema que lo vemos muy frecuente en las calles, ¿no? La gente que es capturada, lo sueltan, pero además tienen antecedentes de hurto agravado, de otro tipo de delitos. Sí, mire, el candidato presidente electo, perdón ya, el doctor Duque, Va a ser política. ha dicho, ha dicho que hay que hacer una lucha frontal contra el delito y contra el crimen. Es decir, el que la hace, las paga. Él lo ha planteado en su campaña. Y pienso que debe ser así. Al delincuente hay que capturarlo, pero también hay que hacerle todo el proceso y condenarlo, ¿sí? Que permanezca recluido el tiempo que sea necesario según lo consideren los jueces, pero que no se convierta esto en un juego de que me capturan, entro, me sacan otra vez, porque ahí pierde seriedad la autoridad. Los delincuentes lo cogen ya como algo de juego y así no se va a superar nunca ese problema. Entonces yo sí creo que debe ser una justicia de calidad, muy cercana al ciudadano, que proteja siempre sus derechos, que le asegure que el delincuente va a estar allá encerrado pagando sus delitos, sus crímenes. Muy bien, vamos a ver qué le pregunta la gente al concejal Javier Santiesteban. Hola, mi nombre es Erika. Esta pregunta va para el concejal Santiesteban. Quería saber si la inseguridad que hay en la ciudad de Bogotá es gracias a la falta de autoridad. Bueno, la inseguridad en la ciudad de Bogotá se genera por muchas cosas. Por ejemplo, la falta de empleo. No hay
oferta suficiente de empleo, la falta de oportunidades. También por fallas de la misma autoridad, pero no es por falta de autoridad. Digamos que son muchos los factores que inciden en el problema de inseguridad, en la misma falta de solidaridad de nosotros mismos, ¿cierto? Y es algo que nosotros, como decía al comienzo yo, si cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestro cargo, nuestra competencia aportamos, pues seguramente lo vamos a poder sacar adelante. Bueno, concejales, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Digamos que entre las conclusiones finales está una forma de saber qué tan segura es la ciudad, es poder caminar por sus calles y poder disfrutar, ¿cierto?, de los parques, de todo ese espacio público. Otra cosa que es vital, obviamente el trabajo efectivo del gobierno, del Estado, y vital la participación ciudadana, que la gente participe y se involucre mucho más en lo que está pasando en la ciudad. A los dos nuevamente gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa de debate Contraste. A ustedes los esperamos nuevamente con nuestro noticiero del Consejo próximamente. Gracias y feliz noche.